Llega a la Tierra Atmósferas 2.0. Prepárate. Nuestro planeta es Atmósferas 2.0. Siente verde. Revista de Salud Ambiental. Atmósferas 2.0 contiene naturaleza, medio ambiente, noticias, música, entrevistas, salud y más. Conducido por la especialista en educación ambiental, María del Rayo. Bienvenidos. Canto porque me levanto siempre con las mismas penas y con las heridas abiertas que siguen sin cicatrizar. Vago por las veredas, por desiertos, por la selva, surcando los anchos mares hacia ningún lugar. Porque me canso de dar explicaciones, no tengo soluciones, ¿para qué tanto preguntar? Salto de cama en cama, de boca a boca, de falda en falda, no vuelvo por donde vine, nunca miro hacia atrás. Mejor ni peor, pues con la gente que tropiezo sufren del mismo dolor, están igual, el mismo dolor. No hay mejor ni peor si estás quieto en movimiento. Sufres el mismo dolor, estás igual, el mismo dolor. Canto porque me harto de lugares concurridos, de esquemas aburridos para conseguir seguridad. Parto de aquí a otro lado, crías cuervos y te comen los ojos luego. Canto porque me levanto siempre con las mismas penas. Mejor ni peor, pues con la gente que tropiezo sufren del mismo dolor, están igual, el mismo dolor. No hay mejor ni peor si estás quieto en movimiento. Sufres el mismo dolor, estás igual, el mismo dolor. Estamos
Estamos aquí en una emisión más de Atmósferas 2.0. Infinitas gracias por recibirnos desde donde estén, en sus hogares, en tránsito, hacia sus lugares de trabajo, en la escuela. Bueno, como siempre, invitarlos a tener el mejor ánimo, hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Hay que hacer ese esfuerzo. A veces se nos presenta desde tempranito agobios, pero el esfuerzo que uno haga por tener la mejor actitud es la diferencia. Y hay que respirar, acuérdense, levantarnos respirando a profundidad, eso nos cambia la vida. Bueno, pues antes que nada agradezco a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Semadet Jalisco por el apoyo para la realización de este programa. En los controles operativos Raúl Peguero, en la producción Isabel Cruz. Saludo a las estaciones de Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Y nos vamos a una cápsula informativa. Descienden los termómetros y llegan las enfermedades más frecuentes asociadas al invierno, que afectan principalmente a las vías respiratorias, como la gripe, los catarros, bronquitis, faringitis y otras más graves como la neumonía. No podemos evitar el contagio de enfermedades porque es algo que no está en nuestras manos, pero sí podemos intentar disminuir las posibilidades. Las enfermedades que perjudican a las vías respiratorias son las más comunes en otoño y en invierno, ya que el frío, el viento y la lluvia las engrandecen. Sin embargo, la causa real se encuentra en las mucosas que pierden su movilidad en esta época del año, dejando a los microorganismos que pasen a nuestro interior. Bueno, pues para desarrollar este tema, contamos con la presencia del doctor Francisco Sánchez Llamas. Él es médico adscrito al Servicio de Fisiología Pulmonar del antiguo Hospital Civil en Guadalajara, nuestro queridísimo Hospital Civil viejito. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buen día. Aquí listo para hablar de las enfermedades que han comentado y que es la época más frecuente en la que se presentan. Muchas gracias, doctor. ¿Es el invierno característico de este tipo de enfermedades? Sí, de hecho, prácticamente en la cápsula me llamó mucho la atención eso que llamaban la alteración de la mucosa respiratoria. Prácticamente esto es lo que en un momento dado puede ocasionar que una enfermedad respiratoria se presente con el cambio de temperatura, porque igual la enfermedad respiratoria se puede presentar en cualquier época del año, pero en esta época en específico es peculiar el ambiente frío o ese cambio de temperatura que produce la parálisis o disminuye ese mecanismo de defensa y que el organismo pueda asentarse y ocasionar la enfermedad. Muy bien, entonces es como el nicho. Sí, prácticamente. El nicho adecuado. Yo siempre pongo como ejemplo un comercial que había antes de un suavizante de telas, donde se veía que se esponjaba y se movían las telitas o los pelitos. Prácticamente eso mismo sucede. Así como tenemos vello en la nariz, en los bronquios hay ese tipo de vellosidad, y ese es precisamente un mecanismo de defensa que tiene el sistema respiratorio para barrer los bichos. Si ustedes se dan cuenta, el sistema respiratorio, además de la piel, son los únicos órganos que se encuentran con el medio externo. Digo, el medio externo no es un ambiente estéril precisamente. Entonces, los vellos en la nariz, los vellos que hay allí en los bronquios, en los oídos, son precisamente mecanismos de defensa que nosotros tenemos para defendernos precisamente de ese medio externo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando sucede un cambio de temperatura? Por eso es que dices que el frío hace daño. Pues el frío en sí no, lo que produce es la parálisis de esa vellosidad y por consiguiente la disminución del arrastre o la expulsión de esa partícula que no debe estar ahí y que ocasiona pues la enfermedad. Pero no todos somos proclives a más o menos enfermarnos. ¿Es correcto, doctor? Sí, es correcto. ¿Hay una historia que nos perjudicará? Sí, normalmente el sujeto que está más propenso a desarrollar este tipo de enfermedades o a presentar una enfermedad más severa que ponga en peligro su vida es prácticamente el enfermo que tiene o sus mecanismos de defensa no bien desarrollados, como es el caso de los niños, o que ya tiene un deterioro, como es el caso del adulto mayor, o en su defecto el paciente que está tomando, por ejemplo, medicamentos que bajan sus defensas, por ejemplo, pacientes que están siendo tratados para cáncer, pacientes que tienen insuficiencia renal, pacientes que toman medicamentos que disminuyen sus mecanismos de defensa. Cuando dicen que tenemos el sistema inmunológico deprimido, doctor. Así es, específicamente eso. Entonces, todo aquel que pudiera considerarse con estos padecimientos, más aparte que a lo mejor tenga padecimientos crónicos, desde, por ejemplo, que sea alérgico,
ciertas cosas, o lo que usted está diciendo, los medicamentos, las personas que tienen el virus de diferentes tipos de virus que les deprimen ya de por sí cotidianamente, todo esto tiene que llevar a un cuidado mayor, ¿es correcto? Digo, todos tenemos que cuidarnos, pero en específico, si ustedes se dan cuenta, la Secretaría de Salud, las campañas van dedicadas a precisamente esos grupos de edad, a los que no tienen bien desarrollados sus mecanismos de defensa o al que ya tienen deterioro, es decir, al niño o al adulto mayor. Pero, por ejemplo, el sujeto que tiene este tipo de enfermedades que ya habíamos comentado, es un sujeto que también tiene que extremar precauciones en relación a que también es candidato a aplicar, en este caso, las vacunaciones que existen para disminuir el riesgo de presentar una enfermedad severa, porque precisamente es eso, o sea, la vacuna no garantiza que yo no me vaya a enfermar, pero sí me protege de las formas más severas de la enfermedad. Y es importante, por ejemplo, señalar que este tipo de vacunas solamente es para cierto tipo de microorganismos. O sea, el hecho de que yo me enferme y que me haya ido muy mal no significa que la vacuna no haya servido. O sea, o me infectó un virus para el cual no estaba protegido o una bacteria a la cual no estaba protegido. Sin embargo, para la mayoría de la gente, es posible que su propio sistema de defensa pueda llevarnos a un escenario muy positivo en caso de infectarnos. Sí, claro, o sea, de hecho, un organismo sano, un organismo que está bien nutrido, que no tiene ninguna enfermedad, que tengo mis vacunas o que no tenga ninguna enfermedad que debilite pues mis mecanismos de defensa, la mayoría de este tipo de enfermedades son autolimitadas, o sea, es decir, con, sin y a pesar del médico deben de curarse o deben de seguir una evolución satisfactoria en el mismo tiempo. O sea, el peligro está en que cuando yo no pueda reconocer cuando la enfermedad ya no es una enfermedad, una gripe, por así decirlo, una gripe habitual, ya se agregó otro tipo de enfermedad o ya se complicó con otro tipo de infección. Prácticamente la gripa es una infección de la nariz y de la garganta, ¿sí? Pero si yo no me trato bien, o sea, ese moco que me está saliendo, si no me fluye hacia afuera, se puede estar yendo hacia atrás, o lo puedo estar deglutiendo, o se me puede estar yendo a las vías respiratorias bajas, es decir, a los pulmones. Y es cuando ya estamos hablando de otro tipo de enfermedad. O ya me causó una bronquitis, o ya me causó una neumonía. Entonces, el tratamiento sí es un poquito diferente, sí hay que extremar un poquito más las precauciones, y hay que tomar otras medidas para que la enfermedad pueda tener una evolución satisfactoria. Bien, vamos a una pausa que es breve y volvemos. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. La mayoría de las enfermedades respiratorias comunes del invierno son producidas por una gran variedad de virus. El resfriado común y la gripe comparten muchos síntomas. La gripe comienza bruscamente y el paciente se sentirá cada vez más enfermo. Los síntomas son más intensos, fiebre más alta, dolores, escalofríos y fatiga. En los adultos la fiebre puede persistir entre 1 y 5 días, pero en niños puede prolongarse más. La mayoría de los pacientes no necesitan tratamiento ni medicamentos especiales, ya que la gripe se cura espontáneamente. ¿Tienes algún cuidado de prevención ahora que ya va a llegar el invierno para no enfermarte?
Es que yo en invierno me enfermo mucho, porque desde niña me enfermaba mucho de los bronquios. Entonces yo me cuido protegiéndome mucho del frío. El frío me hace mucho daño. Y tomo mucha agua, porque así me ha dicho el doctor, y mis vitaminas. Sí, sobre todo poner ropa caliente, chamarras y no andar descalzo. Sí, tomo vitamina D para fortalecer mi sistema inmunológico, me abrigo más e intento comer de manera más saludable. ¿Se te han presentado padecimientos o enfermedades agudos de las vías respiratorias en inviernos anteriores? Sí, me ha dado influenza varias veces. También me ha dado bronquitis y también pulmonía y neumonía. Entonces, sí, me he puesto muy malita. Sí, como la gripe, la tos. ¿Podrías darme 3 consejos para no enfermarte en este invierno? No tomar cosas frías como agua, o no salirse afuera cuando es en la mañana sin suéter, más bien todo ponerse pantoflas o una camisa larga para que no te vayas a enfermar. Pues vacunarse primero, taparse bien. Hay que tomar antioxidantes. Sí, porque yo voy con el geriatra y me dijo hay que tomar antioxidantes, mucha agua, comer muchos cítricos. Reportó para Atmósferas 2.0 Regina González. Bueno, pues parece que nuestros testimonios sí se cuidan bien. ¿Doctor? Sí, me llama mucho la atención la automedicación en relación a las vitaminas y eso. Sí. Eso, con que lo incluyamos dentro de la dieta es suficiente. O sea, con que me tome mi jugo de naranja, mi guayaba, todo lo que tenga vitamina C. Vitamina C. Es suficiente, no necesito tomar vitamina D o vitamina... El hecho de que tome vegetales, carnes, todo eso, pues me aporta la cantidad suficiente de proteínas que necesito para que mi organismo tenga un sistema inmunológico, un mecanismo de defensa fortalecido y pueda en un momento dado llevar a cabo sus funciones y cubrir las necesidades ante una enfermedad de este tipo. Me llama mucho también la atención que, por ejemplo, nadie mencionó, por ejemplo, que no se tiene que fumar. O sea, sí, correcto. Esa es una medida preventiva para evitar o disminuir el riesgo de complicaciones respiratorias. Hemos comentado que el cambio brusco de temperatura produce la parálisis de esos mecanismos, de esos vellitos. El aumento de la temperatura también produce eso. Y eso lo ocasionamos con el cigarro. Y eso no es en una época invernal, eso lo hacemos durante todo el año. Entonces correcto. Prácticamente el dejar de fumar es una medida preventiva también para disminuir el riesgo de una enfermedad respiratoria que ponga en peligro la vida. Entonces, fumadores, paren las antenas porque están en riesgo permanente, pero sobre todo en invierno, ¿podría decirse? Sí, en invierno se suma el cambio brusco de temperatura, o sea, me fumo un cigarro y me salgo, o sea, ese cambio brusco de temperatura aumenta pues el tiempo de latencia en que los mecanismos, el arrastre ese que comentamos de las vellosidades respiratorias, quede paralizado y que no cumpla con su función, o sea, más tiempo permanece el contaminante, la bacteria, el virus en el sistema respiratorio y hay más riesgo de que ocasione una enfermedad que ponga en peligro la vida. Pero además, doctor, también el fumador, el que tiene adicción al alcohol o a cualquier otro tipo de droga, es posible que tenga su sistema inmunológico deprimido y que esto haga que ante el enfrentar cambios bruscos de temperatura y otros no tenga la suficiente defensa en el cuerpo? Sí, claro, o sea, hemos de saber que, por ejemplo, el alcohólico o el que bebe en exceso tiene como idea de que el alcohol le da fuerza, entonces son personas que se desnutren, que tienen alteración ya en su hígado, entonces todo esto baja su mecanismo de defensa, son pacientes que también tienen o merecen la vacunación y no solamente que sea menor de edad o sea un adulto mayor, o sea, es un paciente que necesita primero dejar de tomar alcohol y después protegerse con la vacuna, y la vacuna, le digo, se tiene que aplicar en los meses de septiembre, octubre, antes de que empiece el frío, porque no te pones la vacuna y estás protegido, no, el organismo tarda en crear los anticuerpos para estar listo para una infección de este tipo. Sí, entonces cualquiera que presente este tipo de adicciones tiene que vacunarse, sí, sin pensarlo. De hecho, lo ideal es que todos nos vacunésemos, pero se reserva o se hace mucho hincapié
en este tipo de grupos porque son los que sufren o que pueden sufrir una enfermedad que ponga en peligro la vida. Bien, esto es importante porque si tenemos en casa, estamos en la vida, en el mundo. No vamos a decir que estamos en una Disneylandia, vivimos vidas complicadas, y si tenemos en casa algún familiar que esté presentando algún tipo de estas adicciones, tiene que vacunarse ya. Sí. O sea, el doctor nos está indicando que hoy mismo ya. Sí. Porque está empezando el frío. Sí, de hecho. Ya estamos con temperaturas que empiezan a bajar. No sentimos el frío todavía en la zona metropolitana de Guadalajara tan francamente establecido. Pero ya va para allá. Si se dan cuenta, el cambio de temperatura se da durante el día. O sea, en la mañana está fresco, 7 de la noche ya empieza a bajar la temperatura, pero en el día aventamos el suéter ahí. Sí. No es prácticamente el cuerpo lo tenemos que proteger si tenemos frío, pero el cambio de temperatura es en las vías respiratorias. O sea, lo que tenemos que usar es la bufanda. Sí, prácticamente, porque esto también ocasiona síntomas respiratorios. Hay gente que dice, es que soy alérgico al frío. No es que seas alérgico, lo que sucede es esto, o sea, cuando respiras aire frío, muchas veces el organismo no alcanza a regular la temperatura del aire que estás respirando hasta que llega a tus bronquios, y por eso te provoca tos, te provoca pitido de pecho, ¿sí? Te provoca sensación del pecho apretado, precisamente por esto. Igual, no sé si han sentido, por ejemplo, cuando salen o hay un cambio brusco de temperatura, llegan a un lugar cálido, llegan a un lugar donde hay aire acondicionado, ¿cómo se constipa la nariz? O sea, no hay moco, solamente no hay escurrimiento, solamente se constipa la nariz. Eso mismo sucede en el bronquio, cuando ocasionamos este cambio de temperatura y que no alcanza a regularse la temperatura a llegar pues ahí al bronquio. Entonces prácticamente una manera de evitar este síntoma o que se pierda este mecanismo de defensa, pues es usar un cubreboca o una bufanda. Para eso sí sirve un cubreboca. Doctor, cuando usted comenta constipar, es lo que comúnmente decimos, ya se me mormó la nariz. Exactamente, eso es. Cuando sentimos eso es que está habiendo un pequeño problemita. Así es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Nos está el organismo avisando. Se siente agredido y la manera que tiene, yo pongo siempre el ejemplo de los animalitos esos que andan en la tierra en la humedad, que lo tocas y se hace bolita. Eso mismo pasa con la nariz y eso mismo pasa con los bronquios cuando se sienten agredidos. Entonces prácticamente si eso nos está sucediendo, nuestro sistema de defensas, está activo. Tenemos que identificar que hemos llegado a un lugar que nos está afectando, no precisamente el aire, puede ser la contaminación, el tabaco, olores irritantes, todo este tipo de cosas. Entonces prácticamente eso es lo que tenemos que evitar, y si no lo podemos evitar, pues sí usar un cubrebocas. Bien, entonces saquemos de nuestro ropero las bufandas. A lo mejor ahorita de algodón, hay bufandas de algodón que no son tan calientes y que entonces no nos generan tanto calor. Saquemos esas, utilicemos esas. Hay otras que son más delgaditas, incluso hermosísimas, que utilizamos las mujeres. Pues bueno, a tomar este consejo del doctor, tan práctico y tan sencillo, cargar nuestra bufanda, dependiendo, si ya nos acercamos a más frío, pues entonces sí, sacamos las de lana, que yo creo que todos, o esas tejidas que nos hizo la abuelita. Esas son buenísimas. Buenísimas, ¿verdad? Sí. Porque en verdad te cubren del frío. Entonces, bueno, vámosle tanteando, como dicen, el agua a lo que se va a cocinar. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. ¿Sabías que durante el invierno aumentan las enfermedades en los ojos? Debido a que suele ser más seco el ambiente, durante la temporada de invierno, las infecciones en los ojos tienden a aumentar, riesgo que es aún mayor si además la gente tiende a lavarse las manos con menos frecuencia. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos.
Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. Recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial inauguró 4 estaciones de transferencia de residuos sólidos que serán operadas por el Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sur-Sureste. Con estas estaciones se reducen las distancias que recorren los vehículos recolectores, disminuyendo así el tráfico vehicular, costos de traslado, uso de hidrocarburos y emisiones vehiculares. Esta nueva infraestructura favorecerá también la planeación del sistema de recolección, permitiendo adaptar los vehículos recolectores a las necesidades específicas de cada zona. Con estas obras se beneficiarán más de 90,000 habitantes de los municipios de Tamazula de Gordiano, Zapoltitic, Tuxpan y Tonila, quienes en conjunto generan diariamente cerca de 77 toneladas de basura. Rigoberto Román López, director general de Protección y Gestión Ambiental de Semadet, destacó el trabajo que realiza CIMAR, Sur-Sureste, con la intención de facilitar el traslado de los residuos del relleno de Tuxpan, esperando que la infraestructura sea de utilidad para el tema de acción integral de los residuos en el estado. Con el debido mantenimiento, cada estación tendrá una vida útil de 20 años. Estamos platicando sobre cómo cuidarnos en la época de invierno, porque luego los catarros se ponen feroces y hay que prevenir. Yo creo que prevenir es la palabra adecuada. Digamos que habría que intentar como propósito desde ya, pero desde cuando decimos el propósito de año nuevo, pues sería cuidarnos a lo largo de todo el año. El doctor nos está explicando y nos explica muy bien, el doctor Francisco Sánchez Llamas, que, bueno, pues hay que comer bien, doctor. Sí, digo, prácticamente es una de las medidas preventivas y no precisamente el tener sobrepeso es estar sano. O sea, digo, ese come muy bien, pero no creo que sea sano la persona que tiene sobrepeso. No. Gorditos, entonces, por favor, activarse. Sí, la verdad. Uy, no. Es que activarnos todos los que tenemos sobrepeso. Ay, doctor, yo lo veo delgado. Pero tengo algo de sobrepeso. Sí, es que porque el sobrepeso, bueno, va a afectar todos los sistemas. Además, es igual que el cigarro, igual que el alcohol, también el sobrepeso. Sí, claro, digo, esa es la enfermedad del siglo ahorita, el sobrepeso. Sí, ¿no? Adicción a comer, esa es otra de las adicciones. Sí, digo, en un momento dado, digo, es injusta la vida en el sentido estricto de la palabra, porque digo, cuando estamos niños comes lo que te preparan. Cuando ya puedes decidir no tienes dinero, y cuando ya trabajas no te alcanza, y ya cuando puedes hacerlo estás enfermo, ya no puedes comer lo que quieres. Entonces digo, yo creo que comer saludable toda la vida es lo más recomendable. Es lo más recomendable, porque, bueno, las generaciones jóvenes crecieron ya con esto que como que se les heredó. Pero cuando éramos niños, doctor, usted va a compartir conmigo que teníamos una alimentación muy diferente. En nuestra casa no había refresco, no, había agua fresca. ¿Qué esperanzas que anduviéramos comiendo totopitos, papitas fritas? No. Se cocían papas con sal, chayote, camote, chinchayote, y eso con sal, y eso se comía como... Eso se comía prácticamente, era una comida muy balanceada. Sí, exactamente. Lo que pasa que la transición cultural en las nuevas generaciones hace que hoy tengamos el primer lugar en niños obesos. Lo hemos comentado mucho aquí, y bueno, esta idea de que vamos a darle a nuestras papilas gustativas, ahora sí que a darle gusto al gusto, pero en realidad es como algo artificial. Sí. Estamos incidiendo en que nos gusten chatarra, comida que no nos va a hacer bien, que nos va a enfermar a la larga, que nos va a oxidar. Una persona de los testimonios habló que tomaba antioxidantes. Sí, digo, es parte de los mecanismos de defensa que tiene el organismo y que en un momento dado puede ser útil estarlos tomando, digo, pero realmente el antioxidante, pues tienes que tomarte 2 kilos de manzana para que eso sea, y tampoco es saludable, digo, porque no, la cantidad de azúcar. Eso, digo, prácticamente con que lleves una alimentación adecuada es suficiente, eso para
cubrir las necesidades que tiene un organismo y defenderse, no solamente de las infecciones respiratorias, también de las intestinales y de muchos otros tipos de enfermedades. Muy bien. En su consulta, doctor, en el Hospital Civil Viejito, usted... ¿Cuáles son las cosas que más palpa? Yo soy neumólogo y prácticamente veo yo enfermedades que van al sistema de vías respiratorias bajas, es decir, asma, bronquitis, enfisema, este tipo de enfermedades que ahorita sufre, yo los veo durante todo el año porque son enfermedades que no se curan, pero por ejemplo en esta época empieza a llegar los pacientes de primera vez. ¿Sí? Se ha incrementado más o menos en un 40% ahorita la consulta en pacientes de primera vez, pero son pacientes que presentan tos y que ya tienen un mes con tos o cosas así, que con una primera consulta no se puede clasificar, necesitas un poco de estudios para hacer eso, pero una de las principales causas o motivos es precisamente esto, la tos que no se ha quitado de más de un mes. Ah, muy bien. Entonces, si tenemos tos que no se ha quitado, ¿cualquier tipo de tos, doctor? Sí, de hecho, una tos... El organismo que está sano no tarda más de 2 semanas en combatirla. En 2 semanas tiene que desaparecer. Cuando la tos no se quita en 2 semanas o después, una gripa puede presentarse así con tos, además de la mormazón y el escurrimiento nasal, con un poquito de fiebre, dolor de cuerpo, sí, pero si ya pasan más de 72 horas y la tos se incrementa, la fiebre persiste, ya se agregan otros síntomas, por ejemplo, dificultad para respirar, eso ya no es una gripa, eso ya se complicó. Eso necesita una atención y no tiene que esperar un mes. O sea, una tos que no se quita en 2 semanas necesita ya atención médica. Entonces vamos poniendo mucha atención. Entonces, 3 días. Si en 3 días el proceso de vías respiratorias se nos complicó. En vez de estar mejorando, se está complicando. Nos vamos al doctor, de ya. Sin pensarlo 2 veces. No, sin pensarlo, porque eso puede significar la diferencia en que pueda seguir viviendo sin un respirador o tenga que ser conectado a un respirador. Bien, vamos a una cápsula informativa, volvemos. Los niños son especialmente vulnerables a las bajas temperaturas, por lo tanto, son más proclives a contraer enfermedades, sobre todo si están a diario en contacto con otros niños. Su sistema inmunológico no es aún maduro como el de los adultos y poseen menor capacidad defensiva frente a las agresiones externas como el viento, el frío y la lluvia. Bueno, pues platicando de cómo cuidarnos en invierno, para evitar estas enfermedades que como luego nos tumban y nos dejan fuera de la circulación por días, por semanas. Pero bueno, el doctor nos está dando tips muy concretos. Antes que nada, comer bien, nos está diciendo. Comamos bien, comamos saludable de todos los grupos de alimento. En segundo lugar, intentemos, sobre todo en este periodo, dejar de fumar, dejar de tomar, y luego vienen las posadas, doctor. Eso no es tan malo, el ponche tiene guayaba. El ponche está perfecto. Tiene guayaba, es caliente, o sea, prácticamente es un mecanismo de defensa y luego le ponen piquete, ¿verdad? Dice. Eso no hay problema, o sea, una copa no pasa nada. Porque de hecho, creo que la gente no se pone mal con los ponches. No, o sea, prácticamente es algo muy completo, o sea, tiene caña de azúcar, tiene guayaba, tiene un montón de frutas. Tiene nuez. Que todo eso tiene efecto protector. La nuez tiene efecto antioxidante. Sí, la ciruela pasa, tiene muchísimas cosas buenas. El ponche es un alimento que además rico, calienta, caña, doctor. Es saludable. Sí. Es saludable. Sí. Entonces, pero ya si nos vamos del ponche a los tequilas. Un tequila no pasa nada. Un tequila no pasa nada. Inclusive, ¿cuántas veces se nos ha explicado las propiedades de una copita de vino tinto al día? De hecho, eso por el resveratrol. Así exactamente, o sea, tiene efecto cardioprotector. ¿Verdad? ¿Sí? Una copa. Pues no se vayan a 4, ¿no? Para agarrar valor. No. Una. Entonces, bien, comer bien, comer saludable en esta temporada que ya viene de posadas, pues nuestro ponchecito, un tequila, como nos está diciendo el doctor. Si tenemos familiares en casa, no neguemos la realidad, A ver, vamos diciendo las cosas como son. Si tenemos en casa fumadores o alcohólicos que tengan estas adicciones u otro tipo de adicciones, doctor, pues estamos en la vida, por favor, vacunarse de inmediato, hoy mismo.
además de la vacunación, digo, prácticamente tenemos que hacer deporte. Sí, digo, si hay contaminación, no tenemos que hacer deporte. Bien, eso lo platicamos después de la pausa. Sí, esto claro. De que cómo hacemos el deporte, porque es necesario ejercitarnos. Nos va a producir muchas cosas buenas, pero hay que saber en dónde. Vamos a una pausa que es breve, volvemos. Otros consejos básicos que señala para prevenir enfermedades en invierno son: evitar la automedicación, ingerir frutas y verduras ricas en vitamina A y C para fortalecer el sistema inmunológico, evitar acudir a sitios concurridos si se tienen síntomas de alguna enfermedad respiratoria, descansar y tomar abundantes líquidos. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. Déjeme cantar, que la fiesta está bien buena, que repiquen los tambores, suena música morena. Oigan, déjeme cantar, que la fiesta está bien buena, que repiquen los tambores, suena música morena. Dale pa' abajo a la fiesta y vive tu fantasía, que no paren los tambores hasta que amanezca el día. Dale pa' abajo a la fiesta y vive tu fantasía, que no paren los tambores hasta que amanezca el día. Oigan, déjenme cantar, que la fiesta está bien buena, que repiquen los tambores, suena música morena. Oigan, déjenme cantar, que la fiesta está bien buena. Antes de la pausa estábamos comentando con el doctor Francisco Sánchez Llamas del beneficio, y siempre lo hemos dicho aquí en su programa, del beneficio tan grande que es hacer ejercicio todos los días. Bueno, hay quien dice, bueno, si no puedes hacer tu media hora, tus 40, con 15 minutitos que hagas de ejercicio aeróbico todos los días, ya te beneficia, ya empieza a beneficiarte. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando pues no podemos salir porque hay frío, hay contaminación atmosférica, hay inversión térmica que le llaman cuando ya la contaminación es mayor? ¿Qué pasa? Pues es la única contraindicación para hacer ejercicio al aire libre, o sea, cuando hay inversión térmica, porque digo, ahí se combina todo lo necesario para que una enfermedad respiratoria se presente. Sí. O sea, el exceso de contaminante, la baja de la temperatura, prácticamente es y la humedad, digo, son combinaciones fatales o precisas para que la enfermedad respiratoria se pueda presentar. Entonces digo, prácticamente esos días son los únicos días que no podemos salir a hacer ejercicio, pero en casa en casa lo podemos hacer, ¿sí? Claro. Podemos hacer, si tenemos caminador en casa, una elíptica, pero si no tenemos ninguno de estos aparatos, igual subir y bajar escaleras es bien buenísimo. Luego, si tenemos una pelota de estas para ejercitarse, sí, con esa pelota fácilmente. ¿La cuerda, doctor? La caminata por sí sola, o sea, el hacer caminata en tu casa, dando vueltas durante los 15 minutos que mencionaste. ¿O brincar la cuerda, doctor? Ay, brincar la cuerda es dificilísimo.
a estas alturas del partido es difícil, pero no imposible. Difícil, pero no imposible. Yo me asombro de estos de entrenamientos de los boxeadores, ¿verdad? Que le ponen la cuerda y están ahí brincando y uno dice, está fácil, están brincando corriendo la cuerda. Prácticamente. Sí, exactamente. Entonces, bueno, el comer sano, abrigarse, la bufanda. Adopten la bufanda delgadita, mediana, según como vayan sintiendo el frío, para que, como dice el doctor, no se respire este aire, este cambio de temperatura tan brusco. Vacunarse, sobre todo si son personas en riesgo. Una vez que esté la enfermedad presente, diga, lo ideal, anteriormente yo era de los médicos que no daban incapacidad por una gripa, una enfermedad de la garganta, porque prácticamente se puede trabajar. Prácticamente es cierto, pero el objetivo de que te incapacites para que vayas y te encierres a tu cuarto y no contamines a los demás. O sea, una persona que tiene este tipo de infecciones no debe ir ni a misa. O sea, ahí se le perdona todo este tipo de situaciones, porque una persona con un solo estornudo, una tosida, puede contagiar a otras 6 personas. Entonces prácticamente esas son las medidas o los razones por las que un sujeto que tiene esta enfermedad debe permanecer solo en su habitación. Entonces es una persona, cuando tenemos gripa, ¿podemos contaminar a 6? Sí, ¿Con claro. un estornudo o con toser? Exactamente. Si usamos el cubrebocas, doctor. Eso disminuye, pero en un momento dado la técnica del proteger la tos es con la parte interna del codo, izquierdo o derecho, porque es la que está más expuesta, por ejemplo, al sol, que eso es uno de los mejores esterilizantes que podemos tener en un medio natural. Prácticamente si me tapo con la mano, me tengo que ir a lavar inmediatamente las manos, porque eso también es bien importante. No solamente para no contagiar a otra persona, para no contagiarme yo también, porque si con esa mano que me detuve pues el estornudo, con eso que detuve pues con la tos, me tallo los ojos, me tallo la nariz o me tallo otra vez el oído, corro el riesgo de contaminarme los ojos, la piel, todo eso. Entonces yo mismo me puedo estar extendiendo la enfermedad a otros sitios. Entonces el lavado de manos es bien importante dentro de la persona que ya tiene una enfermedad respiratoria. ¿Gel antibacterial? Eso puede ser, o el lavado de manos como tal. O el lavado de manos. Y entonces hay que inclinarse hacia el hombro. Hay que dirigir la boca y la nariz hacia la parte interna del codo. O sea, poner hacia así la como parte si me fuera a interna tapar del codo. La cara con el codo. Como si te fueras a proteger de un golpe la nariz. Así es, con el prácticamente. Codo. Con la parte interna del codo. Hay que detener el flujo que tenga durante el estornudo, durante la tos, ¿sí? Y prácticamente con eso aseguramos o disminuimos el riesgo de contagiarnos más o contagiar a otra persona. Y eso casi no lo hacemos, doctor. No, esa porque técnica. Eso es últimamente, con la influenza es que surgió pues esta técnica de protección, pues. Muy bien. Luego dicen que pues ya ve que nosotros somos muy saludadores, somos cariñosos y saludadores, somos un pueblo así, ¿no? Sí. Y bueno, que en este tiempo, sobre todo cuando ya empiezan las enfermedades, hay que evitar estar dando la mano, abrazos y besos. Sí, así de lejecitos, nada más con la mano. Eso está fuerte, ¿verdad? Pero si te quiero mucho, prefiero yo hacerlo, la verdad. Claro, si te quiero mucho no te voy a enfermar. A contaminar, sí. Claro, sí. Es que dense cuenta, o sea, cuando una persona llega a la escuela con gripa, después seguimos los demás. Sí, desde luego. Sobre todo ahí está clarísimo que en los salones, chicos, chicas que nos están escuchando, está clarísimo que cuando alguien empieza en gripa de tus compañeros, a rato está con gripa todos. Y luego nosotros lo llevamos a la casa, y luego los de la casa lo llevan al trabajo, o sea, y así es un círculo vicioso que no termina hasta que termina la época invernal. Sí, ¿no? Bien. Entonces, pues hay que intentar un poquito de lejecitos, evitar abrazos, besos y saludos de mano, y pues aunque luego dicen que es tan lindo y además que 11 abrazos refuerzan el sistema inmunológico porque a nivel emocional genera una oxitocina. Sí. Pues en este tiempo hay que buscar otras maneras. Comer chocolate, doctor. Esa es una opción, pero tampoco tanto. Tampoco tanto, es cierto. Y a los que tenemos migraña, pues no podemos tomar eso porque nos duele la cabeza. Más, ¿verdad? Sí. Se activa. Doctor, estamos al final de esta entrevista que, nos ha dado muchos tips prácticos para la vida. Eso es lo importante. ¿Qué podría dejarnos como final de esta conversación? Lo más importante es la no automedicación. A mí me llama mucho la atención, que todos los testimonios, al menos tomaban vitaminas, pero hay quien abusa más de otros medicamentos, analgésicos, antibióticos. Como le digo,
Las infecciones de la garganta la mayoría son por virus, las gripas la mayoría son por virus, no requieren antibióticos, o sea, en un momento dado el que requiere tratamiento es aquel paciente que no puede dejar de trabajar o que debe de dejar de trabajar y que hace uso profesional de la voz, por ejemplo como ustedes. Digo, prácticamente para que la voz sea clara, pues sí tenemos que descongestionar un poquito la garganta, tenemos que ayudarles a disminuir el dolor para que puedan trabajar y después irse a descansar, ese tipo de cosas. Pero quien no tiene nada que hacer con su voz es un paciente que tiene que irse a reposar a su casa, que es el mejor tratamiento, tomar abundantes líquidos, seguir una adecuada alimentación y no automedicarse. En un momento dado, si el dolor de la garganta es muy severo, pues sí tenemos que dar lo que la gente llama calmantes, que es prácticamente lo que nosotros prescribimos, pero nunca se necesita un antibiótico para este tipo de enfermedades. Oiga, doctor, y esto que nos dicen también para aclarar la voz, jugo de naranja con ron, ¿es cierto que funciona? Eso en un momento dado son los tips de la abuelita. Ajá, también ¿sí? La miel con un poquito de pimienta, la pimienta pica, pero en un momento dado la miel con el alcohol y con la pimienta funciona como anestésico, eso me lo han dicho las abuelas. ¿Es verdad? ¿Miel con qué? Con un poco de pimienta, sí, y algo de 2 cucharadas de tequila. De tequila. Uh-huh. Eso me lo han dicho los pacientes. Y eso se toma así como en piquitos de cuchara. Eso es así, cucharadas. Uh-huh. No, vamos. Digo, en un momento dado sí pica la garganta, por pero la pimienta. Funciona, eso me han dicho los pacientes. Pero se nos olvida por el alcohol. Bueno. se entumece. Se entumece, ¿verdad? Y estamos muy felices. Bueno, pues llegamos al final de este programa. Esperamos que todos estos tips los pongan en práctica. Vacúnense quien esté en población de riesgo, ya nos dijo el doctor quiénes. De todas maneras, si hay posibilidad, vacunémonos todos y además pongamos en práctica todas estas recomendaciones sencillas, que son muy preventivas para no enfermarnos en este invierno. Pues agradezco a la Semadet Jalisco y a mi amiga María Magdalena Ruiz Mejía, a la titular, por el apoyo, como siempre, a este programa, a los hospitales civiles de Guadalajara, que en contenidos y en presencia nos apoyan mucho, al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y bueno, pues al doctor por su presencia, por sus consejos. Qué importante tener a alguien que nos dé luz, a un especialista como él, que todo el tiempo está viendo casos de las vías respiratorias, porque es neumólogo. Entonces, bueno, pues él es el doctor Francisco Sánchez Llamas, adscrito al Servicio de Fisiología Pulmonar del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Agradecemos a quien nos da los obsequios semanales, Ecolosía, una empresa ecológicamente responsable, y nuestra cremita de miel, ¿de qué, Isabelita? Es no de miel, es de jalea real pura. Jalea real pura. Bueno, yo soy fan del doctor Sergio Barajas y se me olvida, es jalea real pura. Agradecemos los regalitos de esta semana, escúchenos en Señal Global este sábado y bueno, pues esto fue Atmósferas 2.0. Gracias por el favor de su atención, hasta la próxima. Atmósferas 2.0. Revista de Ecología y Salud. Saber vivir. Gracias por acompañarnos.